Entonces hoy es sábado 8 de enero del año 4, del año 2020, 4 de enero del 2020, y vamos a continuar ahora con la cuarta clase de esta micro intro a la Abhidhamma. En la clase anterior nosotros estudiamos los comentarios de la Abhidhamma, explicamos de que los comentarios de la Abhidhamma son atribuidos al venerable Buddhaghosa, que vivió en el siglo V, y que hay 3 comentarios de la Abhidhamma: el Atasalini, que es el comentario del primer libro; el Samoja Winodani, que es el comentario del segundo libro; y después hay un comentario de los 5 libros restantes, que se llaman Pali Pancha Pakaranatakata. Y también explicamos de que estos comentarios no son obras originales de Buddhaghosa, sino que Buddhaghosa es un editor de algo que ya existía antes de él, cuando él llegó a Sri Lanka, a este monasterio que se llama Mahavihara, en la capital en esa época de Sri Lanka, que era Anuradhapura. Y después nosotros tenemos subcomentarios de la Abhidhamma, de Ananda, y subcomentarios de Dhammapala. Entonces, y también hablamos de la importancia de la Abhidhamma para poder entender las enseñanzas en la canasta de los discursos. Di 3 ejemplos sobre el primer discurso, sobre el primer verso del Dhammapada y también sobre las cualidades de la enseñanza, el Dhamma o el Dharma. Y también hablamos muy brevemente de la Abhidharma en otras escuelas y dijimos que el único canon que existe, aparte del canon Pali, es el canon de la escuela Sarvastivada, que existe en chino. El original se perdió, y además de eso existen tratados de Abhidharma, y los más conocidos son el Abhidharma Kosha de Vasubandhu, que vivió aproximadamente en la misma época que Buddhaghosa, quizás un poquito antes, y el Abhidharma Samuchaya de su hermano Asanga. Entonces, eso es lo que eso es un resumen de lo que vimos en la clase de ayer. Y hoy día vamos a investigar las referencias sobre la Abhidhamma en las otras 2 canastas, en la canasta de la disciplina y en la canasta de los discursos. Porque como mencionamos en la primera clase, ahora estamos en la cuarta clase. En la primera clase nosotros mencionamos de que los estudiosos modernos tienden a asignar la Abhidhamma como una elaboración posterior a la muerte del Buda, que se termina de realizar en el tercer concilio. Pero de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma es algo que se registró en el primer concilio, que fue, como nosotros explicamos, enseñado por el Buda. Nosotros explicamos de que la 4ª semana de su iluminación, nosotros incluso le mostramos fotos, el Buda pasó 7 días contemplando sobre la Abhidhamma en esa casa de gemas, Ratanagara, cerca del árbol Bodhi, y en el 7º año de su iluminación, el Buda, después de realizar estos milagros, como el milagro gemelo, etc., en la ciudad de Savatthi, ascendió al plano de Tavatimsa y enseñó la Abhidhamma por 3 meses a los devas, encabezados por la que había sido su madre en esa existencia. Y después de 3 meses descendió. Entonces de acuerdo, hay aparentemente una controversia aquí con relación a lo que dice la tradición Theravada
con relación a los estudiosos modernos, contemporáneos, que no aceptan la postura tradicional ortodoxa del Theravada. Entonces, lo que corresponde es, bueno, vamos a investigar las dos canastas a ver si hay cuáles son las referencias que hay, ¿no? Entonces, de hecho, el término Abhidhamma se encuentra en la canasta de la disciplina y en la canasta de los discursos. O sea que no... Entonces vamos a leer lo que dice ahí. Entonces, una búsqueda en las dos primeras canastas, la canasta de la disciplina, el Vinaya Pitaka, y la canasta de los discursos, Sutta Pitaka, del término Abhidhamma, arroja un buen número de incidencias de este término. En las siguientes láminas se comparten algunas de estas. La ventaja que nosotros tenemos ahora es de que con las computadoras, entonces uno puede hacer búsqueda y encontrar, digamos, lo que uno quiera. Bueno, es decir, una cuestión de minutos. Antes no era posible, o sea, porque antes, cuando no existían las computadoras, o sea, uno necesitaba usar índices y leer los libros. No, pero ahora, o sea, cualquiera que tiene acceso, entonces, por eso es una ventaja. Entonces, veamos ahora las referencias del término Abhidhamma en la canasta del Vinaya, la canasta de la disciplina. Entonces, la canasta del Vinaya tiene las reglas de disciplina de la orden de bhikkhus y de la orden de bhikkhunis, monjes y monjas, y además de eso tienen procedimientos para hacer actividades del Sangha, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer una ordenación o distintos tipos de actos de la comunidad, está regulado y establecido en esta canasta. Pero una parte importante de la canasta de la disciplina son las reglas, ¿no? Y entonces hay cierto tipo de reglas de disciplina. Entonces aquí nosotros tenemos una cita de la canasta de la disciplina con relación a la Abhidhamma. Entonces no hay ofensa, una ofensa es una falta monástica. Si uno, sin intención de criticar, dice: amigo, vamos, primero aprende los discursos o los versos o el Abhidhamma y después aprenderás la canasta de la disciplina. O sea que cuando uno empieza a estudiar, no, uno puede empezar por distintos tratados. No, entonces si uno le dice a otro monje, por ejemplo, no, a ver, estudiemos primero, o estudia, ¿no? Los suttas, los sutras, o los versos, o el Abhidhamma, y después, entonces, si uno lo dice a eso sin ánimo de menospreciar, digamos, en este caso la canasta de la disciplina, en realidad no es una falta monástica. Entonces, nosotros aquí tenemos una cita canónica, ¿no? Donde se está diciendo, ¿no?, que uno estudia Abhidhamma, ¿no? Y eso es de la época del Buda. ¿Ok? Ahora, otra referencia de la canasta de la disciplina. Eso es una cita, está traducido del Pali al español, lo que leí antes también. Cuando habiendo obtenido permiso para preguntar sobre los discursos, pregunta sobre la Abhidhamma o la disciplina. Cuando habiendo obtenido permiso para preguntar sobre la Abhidhamma, pregunta sobre los discursos o la disciplina. Cuando habiendo obtenido permiso para preguntar sobre la disciplina, pregunta sobre los discursos, hay una ofensa, una falta, que en Pali se llama pachitilla, o sea que es una ofensa menor. Esta es parte de las reglas de las bhikkhunis, de las monjas. Entonces, por ejemplo, una monja va a ver en la época del Buda, estamos hablando, ¿no?, a un monje, y entonces le dice, por ejemplo, venerable, ¿puedo preguntarle sobre los discursos? Entonces el venerable dice, sí, está bien, ¿no? Entonces, y la bhikkhuni esta, en vez de preguntar sobre los discursos, pregunta sobre la Abhidhamma o sobre la disciplina. Entonces,
en realidad eso es una falta menor, ¿no? Porque uno pide permiso, ese era común en esa época, ¿no? Entonces, y uno hace una pregunta que no está relacionada con lo que pidió. Pero aquí nosotros, lo importante para nosotros aquí es que se está hablando de la Abhidhamma, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, habría que ver qué dicen nuestras personas ¿no? O sea, que objetan esto, ¿no? Pero, o sea, son cosas bien específicas. Ahora, pasemos a la canasta de los discursos ahora. Yo he tomado cosas bien relevantes. No sé si no nos vamos a meter en esto y no vamos a terminar más. Ahora, una importante referencia del uso del término Abhidhamma en la canasta de los discursos es el Mahagosinga Sutta del Majjhima Nikaya, no es las páginas. Ahora, el Mahagosinga Sutta es un discurso donde hay varios monjes. Ahí está. En el Mahagosinga Sutta, los venerables Mahamoggallana, Mahakassapa, Anuruddha, Rewata y Ananda visitan una noche de luna llena al venerable Sariputta en el precioso bosque de árboles Sala Gosinga y le preguntan qué tipo de bhikkhu haría resplandecer el bosque Gosinga. Los árboles Sala son los árboles donde murió el Buda, en Kusinara. Se dice de que el Buda muere entre dos árboles Salas. No, si ustedes van a Kusinara ahora, hay un bosque de árboles Salas ahí y hay unos árboles Salas ahí en la entrada del templo. En Kusinara ustedes tienen un templo donde hay un Buda reclinado muy grande, ¿no? Donde la gente va y medita ¿no? Y detrás hay unas estupas donde están, digamos, el lugar exacto donde murió el Buda, ¿no? Detrás de ese templo. Pero adelante hay árboles Sala. Los árboles Sala son unos árboles que tienen unas flores muy hermosas, ¿no? Y entonces se dice de que había un bosque de árboles Sala y ahí estaban, digamos, los principales discípulos del Buda. Estaba Mahamoggallana, Mahakassapa, Anuruddha, Rewata, Ananda y Sariputta. Son prácticamente los más importantes, ¿no? Y entonces estos monjes le preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de bhikkhu haría resplandecer el bosque Gosinga? Entonces es una especie de competencia entre ellos, a ver quién dice algo, ¿no? que haga que el bosque sea más bonito de lo que es. Y era un día de luna llena, o sea, pero uno tiene que tratar de visualizar este lugar, ¿no? Donde están los principales discípulos del Buda. El Buda no está ahí. Y la respuesta del venerable Mahamoggallana al venerable Sariputta es significativa. Entonces, después que el venerable Sariputta recibió las respuestas de todos estos distinguidos bhikkhus, fue a ver al Buda, quien aprobó todas estas respuestas. O sea que cada uno de estos bhikkhus dijo algo. Si usted lee en el Mahagosinga Sutta, pueden leer lo que cada uno de ellos dijo, ¿no? Pero para lo que nosotros estamos tratando, particularmente importante es la respuesta que le dio Mahamoggallana, que es el segundo discípulo más importante, a Sariputta, y después Sariputta lo fue a ver al Buda, y Buda aprobó lo que dijo Mahamoggallana. Entonces veamos lo que dijo Mahamoggallana. Entonces eso es una traducción literal, o sea, del Pali al español de lo que dijo Mahamoggallana. Aquí, amigo Sariputta, dos bhikkhus hablan acerca de la Abhidhamma. Mutuamente se hacen preguntas, siendo uno preguntado por el otro responde, no vacila, y esta conversación entre ellos procede de acuerdo al Dhamma. Amigo Sariputta, este tipo de bhikkhu haría resplandecer este bosque Gosinga de árboles Sala.
O sea, de que también es una referencia, ¿no? Ahora, las personas que dicen que no, que dicen de que Abhidhamma puede significar el Dhamma superior, ¿no? Entonces, que no que se refiere a la canasta de la Abhidhamma, ¿no? Que también, o sea, es un buen argumento. Pero bueno, el comentario, por supuesto, que dice que se trata de la Abhidhamma. El Buda, aprobando las palabras del venerable Mahamoggallana, le dice lo siguiente al venerable Sariputta. Muy bien, Sariputta, debido a que Moggallana ha hablado correctamente, Moggallana es uno que se expresa de acuerdo al Dhamma. O sea, de que esto también es un argumento. Ahora, aquí hay una cosa bien importante que me estaba olvidando. Lo que pasa es que como he recortado todo esto, en el comentario del primer libro de la Abhidhamma, se ve que esta cuestión de que había miembros de la comunidad monástica que no conocían sobre la Abhidhamma y que negaban que la Abhidhamma era la palabra del Buda, ya existía. O sea, que esta controversia que nosotros tenemos ahora, en realidad ya vienen desde la época del Buda. Entonces, el Atta Salin, el comentario del primer libro de Abhidhamma, dice precisamente, ¿no?, que habla de dos bhikkhus, ¿no?, y que un bhikkhu sabe la Abhidhamma y el otro no tiene idea de que existe la Abhidhamma, ¿no? Entonces, el comentario da todos estos ejemplos que yo le estoy dando. O sea, que esto yo no lo saqué o sea, esto lo estoy sacando del comentario del primer libro de Abhidhamma. Entonces, el comentario utiliza todas estas referencias para decir, no, la Abhidhamma es algo que el Buda nos enseñó, ¿no? O sea que, entonces, o sea, de que aparentemente había, o sea, claro, la orden monástica era muy grande, las comunicaciones no eran fáciles, o sea, el budismo se expandió mucho durante los 45 años del ministerio del Buda, ¿no? Entonces es posible de que había gente o miembros del Sangha que no sabían sobre esto y que disputaban, ¿no?, que el Buda hubiera enseñado esto. Entonces, por eso precisamente el comentario da esa historia, que, o sea, si quieres después por ahí la tengo traducida. Entonces el comentario para decir, no, ¿cómo? La Abhidhamma es la palabra del Buda, entonces está dando todos esos ejemplos. O sea que, entonces ese es el Mahagosingha Sutta. Ahora, pero quizá la prueba más concluyente y evidencia canónica de que el Buda enseñó la Abhidhamma se encuentra en el Sariputta Sutta, que es parte del Atthakavagga del Sutta Nipata, uno de los capítulos más venerados, estudiados y comentados de todo el canon. Esa es la traducción de la Sariputta Sutta, con el comentario también, con una introducción que yo hice para el curso. ¿Tienen todas? No, por ahí. Justo. Entonces, yo se los voy a dejar para que ustedes lo lean. O sea, simplemente les voy a mencionar, ¿no? Entonces, pero simplemente les explico lo que hay aquí. Para borrar papel, ¿no?, la introducción está del otro lado. O sea, sobre esta traducción. Y después está el discurso el último, número 16 del Atthakavagga, ¿no? O sea, es un discurso en versos, la página 1, 2 y 3. Y en la página número 4 y número 5 está el comentario, la historia en realidad, que es la historia de cuál es el origen de este discurso. Yo les conté, ¿no?, el Buda hace milagros, después baja, ¿no? Aquí, o sea, un poco tienen todo el resumen, ¿no?,
del origen del discurso. Entonces, en realidad este discurso, como yo les expliqué la otra vez, pertenece a este capítulo que se llama la Takavaga, o sea, de que yo creo que les expliqué, este es el único, la única parte del canon que tiene un comentario canónico atribuido al mismo Sariputta, que se llama el Mahanidesa, ¿no? El Mahanidesa es un libro así. El Mahanidesa es canónico, es parte del canon. No obstante, es comentario de este capítulo. Este capítulo tiene 16 discursos, todos en verso, ¿no? Entonces, este capítulo, de los 16 discursos, ¿no?, tienen el comentario de Sariputta, que se llama el Mahanidesa, y tienen el comentario de Buddhaghosa, que se llama el Paramata Yotika. Entonces, el hecho de que este capítulo tenga un comentario canónico atribuido a Sariputta y el comentario de Buddhaghosa pone de relieve, digamos, o sea, la importancia de este capítulo, ¿no? Son suttas muy interesantes, son todos en verso, ¿no? Y el comentario del Mahanidesa es el precursor de los comentarios de Buddhaghosa, por la forma que se explican, ¿no? Entonces, el último sutta es el Sariputta Sutta. De hecho, este capítulo ha sido estudiado y traducido, o sea, hay muchísima gente, estudiosos, que han escrito sobre todo este capítulo, o sea, en todos los países budistas, en Japón en particular, ¿no? Sobre este capítulo, y el último es el Sariputta Sutta, ¿no? Ahora, de acuerdo con el comentario que ustedes pueden leer, o sea, este discurso es las preguntas que le hace Sariputta al Buda en el momento en que él baja con los devas y los brahmas, 3 meses después, la escalera esta de gemas, ¿no? Y Sariputta está ahí, está la monja esta, la Bhikkhuni Upalavana, y está, digamos, una multitud de gente, está Moggallana también, están los principales discípulos del Buda, y entonces Sariputta, primero el Sariputta habla con el Buda y le dice de que nunca nadie ha visto algo como están viendo en ese momento. Entonces, o sea, porque es algo, ¿no? O sea, es esa experiencia, ¿no? Entonces, qué pena que no tengo el pali aquí, pero nunca antes visto ni oído de nadie esto. O sea, realmente lo que están viendo, ver bajar al Buda, ¿no?, con estos seres luminosos por esta escalera, ¿no? Y incluso aquí, en Pali, ¿no?, dice, nunca antes he visto ni oído de nadie esto. El maestro de adorable voz ha venido de Tusita con su séquito. O sea, Tusita aquí es una forma para referirse a los planos de los devas, ¿no? Entonces Sariputta en realidad aprovecha esa oportunidad para preguntarle al Buda ciertas cosas con relación a la práctica y todo eso. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos, son las preguntas de Sariputta, y a partir del verso 969 el Buda le responde a Sariputta. Pero bueno, ustedes, o sea, la cuestión de las preguntas no tiene nada que ver con el Abhidhamma, pero lo importante para nosotros es de que esto es una evidencia canónica, ¿no? Y Sariputta, digamos, está frente al Buda en esta situación, ¿no? Y Sariputta mismo está diciendo eso, ¿no? Entonces es más difícil refutar aquí también. Por eso yo digo que esta es una de las referencias más, ¿no? Claro, es algo, ¿no?, increíble esto, ¿no? Pero
Y bueno, y por esto quizás no este capítulo del Sutta Nipata sea tan venerado, tan, ¿no?, reverenciado, ¿no?, y tan estudiado, ¿no? Este es uno de los 16 discursos, y bueno, los otros discursos son también increíbles, ¿no? Porque ahí tienen, por ejemplo, hay uno sobre un discurso sobre la vejez, un discurso sobre cómo uno tendría que morir, ¿no?, cómo uno tendría que llegar a la muerte, ¿no? O sea, y por supuesto están todos los comentarios del Mahanidesa y el comentario de Buddhaghosa. O sea, de que realmente este capítulo es increíble, ¿no? Así que bueno. Entonces, pero yo, por ejemplo, cuando uno lee este discurso, ¿no?, lean el comentario que habla del contexto, ¿no? El mismo Sariputta se está refiriendo, digamos, a que el Buda viene de Tusita, ¿no? Y todos los demás, bueno, ¿no? O sea, y entonces, si quieren leer el discurso y mañana comentamos sobre esto, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Ahora, y también está el verso 181 del Dhammapada. El verso 181 del Dhammapada es lo primero que el Buda dice cuando baja, ¿no? Entonces, de acuerdo con la tradición Theravada, el siguiente verso del Dhammapada contiene la respuesta del Buda al venerable Sariputta después de haber enseñado el Abhidhamma, ¿no? Entonces, un poco más o menos lo mismo. Sariputta le dice, pero nadie nunca ha visto algo así, ¿no? Entonces el Buda le dice, aún los devas, ¿no?, refiriéndose a los devas que están con él, ¿no?, aman a esos sabios consagrados a la meditación, deleitados en la paz de la renunciación, los atentos, los Budas. O sea que el Buda le responde eso. Y el comentario del Dhammapada, del verso 181, es muy largo y tiene la historia completa de todo lo que ustedes tienen aquí condensado, ¿no? O sea, esta historia está condensada. Si ustedes leen aquí, ¿no?, la página, la nota número 15, a pie, ¿no? O sea, de que si ustedes quieren conocer la historia completa en detalle, hay que leer la historia del verso 181 del Dhammapada. Esto es lo que nosotros tenemos aquí, es una especie de resumen de toda la historia que está en el Dhammapada, ¿no? Entonces, pues yo por mi parte con esto yo me quedo conforme. O sea, de que la tradición Theravada, lo que dice, ¿no?, de que el Buda enseñó el Abhidhamma y que el Abhidhamma se registró, o sea, a mí no sé, yo estoy tranquilo, ¿no?, con relación a eso. Pero hay una cosa más, ¿no?, que no la tengo aquí, pero a ver, ustedes fueron a Nalanda, ¿no? Nalanda es el sitio de esta famosa universidad, ¿no?, donde estuvieron todos estos grandes como Nagarjuna, y es un lugar increíble. Pero en un rincón de la Universidad de Nalanda, que mucha gente no sabe, está la estupa de Sariputta, ¿no? Entonces, y la estupa de Sariputta es esta que está aquí, ¿no? O sea, Sariputta era originario de esa zona, ¿no? Entonces, esta estupa a lo mejor viene después, pero imagínense lo que es la estupa que hay atrás, ¿no? Pero la estupa original de Sariputta es esa que está ahí, ¿no? O sea, de que es un lugar muy increíble ese. A ver. Ahora, no, antes de seguir yo le quiero decir algo. Ahora, pero hay algo más, ¿no?, con relación a la enseñanza de la Abhidhamma, ¿no?, que para justificar, digamos, que eso es canónico.
Ahora, una enseñanza muy importante del Buda es el origen condicionado, el origen dependiente, no sé cómo, en Pali es paticca samuppada o praticca samuppada en sánscrito. O sea, eso está en todas las tradiciones, ¿no? El origen condicionado, los eslabones del origen condicionado, supongo yo que ustedes han estudiado, ¿no? La ignorancia, que es una condición de las formaciones es una condición de la conciencia es una condición de la mente y materia, la mente y la materia es una condición de las 6 bases sensoriales, las 6 bases sensoriales es una condición del contacto, el contacto de la sensación del deseo, el deseo de la adherencia de la existencia del nacimiento, ¿no? El nacimiento, vejez, muerte, etc. Entonces, el origen condicionado es una enseñanza muy importante en el budismo. Y hay un discurso en los discursos largos que se llama el Mahanidana Sutta, que es el gran discurso del origen, donde el Buda explica, digamos, el origen condicionado, y el origen condicionado está explicado en muchísimas partes de la canasta de los discursos, de diferentes formas, y también está explicada en el Abhidhamma, en el segundo libro de la vida. Pero hay un problema con el origen condicionado. El origen condicionado dice que A está relacionado con B, B está relacionado con C, C está relacionado con D. La ignorancia está relacionada con las formaciones, que es el karma, ¿no? Las formaciones condicionan a la conciencia. O sea, de que el origen condicionado simplemente a nosotros nos dice que A está relacionado con B, B está relacionado con C, etc. Pero en ninguna parte de la canasta de los discursos se explica cómo A está relacionado con B, cómo B está relacionado con C. O sea, yo puedo decir A está relacionado con B, pero yo necesito saber que A es el papá de B, por ejemplo, ¿no? O A es, no sé, el hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo A está relacionado con B? ¿Cómo B está relacionado con C? Solamente está explicado en el séptimo libro de la vida. O sea, de que nosotros no vamos a poder entender el origen condicionado si nosotros no sabemos el séptimo libro de la vida. Eso es lo que se llama modos de la condicionalidad o las fuerzas de la condicionalidad. Nosotros necesitamos estudiar el séptimo libro de la vida, ¿no? Entonces, la enseñanza del Abhidhamma no es completa. Perdón, el origen condicionado no es como está en los discursos, no es completa si nosotros no tenemos conocimiento del séptimo libro de la vida. Y eso es una complejidad. Es tan grande, ¿no? De hecho, en los tratados de Abhidhamma, por ejemplo, en este libro, no se explica. Simplemente se dice, ¿no?, que hay que aplicar el séptimo libro de la Abhidhamma para entender el origen condicionado, pero aquí no dice. Es solamente en el Visuddhimagga y el comentario del segundo libro de la Abhidhamma donde se aplica las 24 relaciones condicionales del Patana a cada uno de los eslabones o los links del origen condicionado. Y eso es una complejidad, o sea, imposible. Porque normalmente cuando uno estudia el origen condicionado, uno dice, por ejemplo, la ignorancia es una condición de las formaciones.
Normalmente las personas creen que es causa, ¿no? Pero en realidad la ignorancia no es causa de las formaciones del karma. Entonces ahí es donde entran a jugar todas las condiciones. O sea, de que en los enlaces o en los eslabones del origen condicionado solamente hay dos enlaces entre las formaciones y la conciencia, que es causa, ¿no? Y después entre la existencia y el nacimiento, que uno puede decir es una relación de causa y efecto. Pero todos los demás links no son causa de, sino ahí aplican las condiciones del séptimo libro de la vida. Y a propósito de esto, yo les comentaba ayer que tengo este monje tibetano amigo, este Geshe, que es abad de un monasterio en el sur de India. Y yo le preguntaba a él, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes para aprender el origen condicionado si no tienen el Patana, el séptimo libro, para entender los modos de la condicionalidad? Y él me dijo, nosotros aprendemos el origen condicionado desde la perspectiva del vacío, ¿no? Claro, o sea, es una buena respuesta, ¿no? Porque en realidad la perspectiva del vacío dice, ¿no?, de que todos esos componentes del origen condicionado surgen porque hay condiciones. En la ausencia de condiciones, esos componentes no surgen, ¿no? Pero yo le dije, pero bueno, o sea, pero no está de más saber cuáles son las condiciones, ¿no?, que están aplicando ahí. Entonces, exactamente nosotros podemos y sabemos cuáles son esas condiciones, porque nosotros aplicamos el séptimo libro de la Abhidhamma al origen condicionado. Entonces, para mí, eso es como el broche, digamos, para demostrar de que, o sea, el Abhidhamma es algo, ¿no?, que es descubierto por el Buda, enseñado por el Buda, es canónico porque una de las doctrinas tan importantes, ¿no?, que es la doctrina de la condicionalidad. En realidad hay dos métodos de condicionalidad, ¿no? Lo que pasa es que el método de las 24 relaciones condicionales, como no está en los discursos, normalmente la gente no los estudia, no lo conoce, ¿no? Pero el método de las 24 relaciones condicionales es un método mucho más amplio que el método del origen condicionado. Por ejemplo, el método del origen condicionado aplica solamente a los seres sintientes, ¿no? O sea, de que si nosotros queremos explicar la condicionalidad fuera de los seres sintientes, el origen condicionado, a nosotros no, o sea, ese paradigma, digamos, o hablemos científicamente, o esa teoría, solamente nos sirve para explicar, digamos, los seres sintientes, el origen condicionado. Pero si nosotros queremos explicar, aparte de los seres sintientes, ¿qué hay? Aparte de los seres sintientes está la materia, digamos, inanimada, digamos, ¿no? Y está la realidad convencional, los conceptos, ¿no? Entonces, el origen condicionado no explica el funcionamiento de la materia, digamos, no sintiente y los conceptos o la realidad convencional. Entonces, si nosotros, y tampoco el elemento incondicionado. O sea, de que el elemento incondicionado está afuera. O sea, que nosotros ahí tenemos tres segmentos bien importantes que no están en el origen condicionado. O sea, que en el origen condicionado está ausente la materia no sintiente, la realidad convencional, que son los conceptos, y el elemento incondicionado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener un panorama completo que incluya la materia no sintiente, la realidad convencional o conceptual y el elemento incondicionado, nosotros tenemos que estudiar las
relaciones condicionales, las 24 relaciones condicionales. Entonces, como eso es tan importante, ¿no? Yo creo que para mí, o sea, es como el broche de oro para decir, no sé, porque normalmente el argumento de estos estudiosos es de que el Abhidhamma es una elaboración de los monjes después del Buda, ¿no? Entonces, porque hay discursos que uno puede hacer una correlación entre esos discursos y el Abhidhamma. Entonces, estos estudiosos dicen, ¿no?, de que en base a estos discursos y estas tablas, yo les hablé del Sangiti Sutta, el Sutta del Concilio, en una de las clases, ¿no? Entonces, estos estudiosos dicen de que a partir de estas tablas y estas listas, entonces, después de la muerte del Buda, digamos, los monjes, la comunidad monástica, digamos, elaboró, digamos, todo lo que es el Abhidhamma. Pero no, o sea, porque ahí hay algo que no cuadra. Nosotros no podemos entender el origen condicionado si no es con las 24 relaciones condicionales. Entonces, pero bueno, pues yo estoy dispuesto a, no sé, a hablar o debatir, digamos, ¿no? Porque sí, o sea, es un tema bien, o sea, digamos, hay que saber bien cómo es. Entonces, bueno, eso es con relación a un poco la demostración o tratar de demostrar, bueno, de que el Abhidhamma fue descubierto por el Buda, fue enseñado por el Buda, fue registrado en el primer concilio budista, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que hay aquí es, yo les expliqué de que el Buda enseñó oralmente, y cuando murió el Buda, registraron en el primer concilio todo lo que el Buda enseñó. Pero, o sea, es muchísimo lo que el Buda enseñó. Entonces, para poder preservar para generaciones futuras las enseñanzas, entonces se crearon grupos de monjes, de maestros y alumnos, no maestros discípulos, para preservar partes de la canasta. Entonces hay grupos específicos que tienen nombres en Pali. Leamos lo que dice ahí. Desde la época del Buda y posteriormente grupos de bhikkhus se dedicaron a estudiar diferentes partes del canon Pali. Así surgen términos específicos para designar estos bhikkhus como Vinayadhara, ¿no?, un conocedor en el Vinaya; Vinayika, también experto en la disciplina; Sutantika, experto en los discursos; Abhidhamika, experto en el Abhidhamma. Entonces, como si fueran áreas de especialización, ¿no? Entonces, distintos grupos de bhikkhus se dedicaron, digamos, a... Entonces, esos son términos canónicos, que, excepto Vinayika, que es solamente en el Mirinda Paña, los otros términos son canónicos, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos el término Abhidhamika, ¿no? O sea, que se refiere a los bhikkhus que se dedicaron al estudio de la Abhidhamma. Eso también es otra prueba, ¿no? En las gramáticas palis antiguas, el término Abhidhamika se explica como Abhidhamman adite abhidhamiko. Uno que aprende o estudia Abhidhamma se denomina Abhidhamika. O sea que ustedes son abhidhamikas, ¿no? Incipientes, ¿no? En serio, o sea, porque yo no estoy haciendo una broma, ¿no? O sea, uno, por supuesto, de que uno va gradualmente aprendiendo, pero uno está aprendiendo Abhidhamma, no, entonces uno es abhidhamika. O sea, hay grados de abhidhamika, por supuesto. Ahora, esto es una traducción del comentario del primer libro del Abhidhamma. ¿Quién fue el primer abhidhamika? ¿No? Se dice que la versión textual del Abhidhamma tiene su origen en el monje Sariputta. También las series numéricas del Gran Tratado, del Patana, del séptimo libro, fueron establecidas por él. De esta forma, el monje, sin afectar la esencia del Dhamma, estableció las series numéricas para que uno pueda aprender, memorizar, dominar y enseñar
con facilidad. Siendo así, ¿es el monje Sariputta el primer Abhidhamika? No. El Buda, completamente iluminado, es el primer Abhidhamika, porque fue él quien, sentado en el gran trono del árbol Bodhi, lo descubrió. O sea que el comentario dice, ¿no?, de que el primer Abhidhamika en realidad es el Buda. Después el segundo será Sariputta. No sé qué número tendremos nosotros. No sé, 10 millones. No. Ahora, de acuerdo con el comentario del Dhammasangani es el primer libro del Abhidhamma, solamente los Abhidhamikas son los verdaderos expositores del Dhamma. Aquí también esto es controversial. O sea, porque el comentario dice que son solamente los Abhidhamikas, o los que saben Abhidhamma, los que pueden explicar bien la enseñanza del Buda, ¿no? O sea, esto es... en las siguientes láminas compartimos la traducción del pasaje relevante. O sea, de que... Entonces, eso es la traducción del comentario del primer libro del Abhidhamma. Dicen que solamente los bhikkhus abhidhamikas son expositores del Dhamma. El resto, no obstante que hablan del Dhamma, no son expositores del Dhamma. ¿Por qué? Porque ellos, cuando hablan del Dhamma, hablan confundiendo la esencia del Dhamma, el kama, los resultados del kama y la delimitación de la mente y materia. O sea que, es un poquito sectario esto, ¿no? Pero yo creo de que a lo mejor no hay que ser muy estricto en interpretar esto, pero cuando uno aprende Abhidhamma, uno adquiere un cierto grado de precisión en cuanto al entendimiento de la enseñanza con respecto a si uno no estudia Abhidhamma. Eso definitivamente es cierto, y yo creo que lo que está diciendo es verdad, ¿no?, habiendo estudiado Abhidhamma. Pero los Abhidhamikas no confunden la esencia del Dhamma, por lo tanto un bhikkhu Abhidhamika, hable o no acerca del Dhamma, cuando se le interroga, siempre responderá a la pregunta. En realidad este es el único verdadero expositor del Dhamma. O sea, de acuerdo a lo que dice aquí es que un bhikkhu Abhidhamika debería estar en condiciones de responder cualquier pregunta que le hagan, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ¿qué hora es? Vamos a ir un poquito. Entonces ustedes son Abhidhamikas incipientes, ¿no? Entonces ahora vamos a ver sobre los tratados de la Abhidhamma, ¿no? Ahora, cuando el sistema de la Abhidhamma, ya voluminoso en su versión canónica, creció en volumen y complejidad, debe haber sido cada vez más inmanejable para los propósitos de estudio y comprensión. O sea, de que, sin lugar a dudas, ¿no? De esta forma, en cierto punto de la evolución del pensamiento budista Theravada, se debe haber sentido la necesidad de poseer resúmenes concisos de todo el Abhidhamma para proveer al principiante un claro panorama de sus principios generales con exactitud y en profundidad, pero sin la inmanejable masa de detalles. O sea, de que eso es a partir del siglo V más o menos, ¿no? Para poder estudiar el Abhidhamma, ¿no? Entonces era necesario escribir libros que fueran, digamos, accesibles. Imagínense a alguien que recién entra a la orden monástica, ¿no?, que tiene que aprender Pali, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, y ponerse a estudiar los libros de Abhidhamma. Es una tarea gigantesca. ¿Por qué se habla de sistema? Porque, bueno, el sistema de la Abhidhamma es un poco los 7 libros canónicos y los comentarios y los subcomentarios. Entonces eso, digamos, un poco es el sistema de la Abhidhamma, ¿no? Ahora, una de las cosas que uno aprendiendo a medida que va estudiando Abhidhamma, y sobre todo cuando uno enseña, porque hay muchas preguntas
y a veces son difíciles de responder las preguntas, es de que mientras más uno se mete, digamos, es como si llega a un punto, ¿no?, de que ya los tratados no les responden las preguntas, ¿no? O sea, hay gente que hace preguntas a veces, ¿no? Por ejemplo, con relación a la materia, por ejemplo, las realidades últimas, por ejemplo, se definen de distintas formas, pero una definición de las realidades últimas es aquello que no permite ulteriores divisiones, ¿no? O sea, una realidad última es algo que Indivisible. como indivisible. Entonces la materia no es como si fuera, digamos, bueno, el átomo ya no es indivisible, pero se habla, digamos, ¿no?, de estos fenómenos que no permiten ulterior división, o sea, de que es algo, no sé. Entonces en el Abhidhamma se define todo eso, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, eso, o sea, es de una complejidad muy grande. Y, por ejemplo, hay en el curso, o sea, la gente hace preguntas que no son fáciles de responder, ¿no? Y uno puede investigar en los tratados, pero no hay muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor hay tratados que uno no ha leído y que tienen respuestas, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que todavía están manuscritas, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de estas cosas, bueno, los libros del Abhidhamma canónico han sido traducidos todos al inglés, ¿no? Los 7 libros del Abhidhamma canónico. El comentario del primero y del segundo libro también están traducidos al inglés. No, o sea, de que, como le decía, en la habla inglesa las personas no tienen ya una historia de más de un siglo, ¿no? Y entonces cada vez hacen más traducciones. Nosotros estamos muy, muy atrasados, digamos, en español, por ejemplo, o en otras lenguas, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces... El séptimo es el más largo, ¿verdad? El séptimo libro es el más largo. En inglés solamente están traducidos 2 volúmenes, el séptimo libro. O sea que los 3 siguientes no. Si quiero después les muestro. Este monje que tradujo esto, un monje birmano que se llama Un Narada, que era o sea, ya falleció, era una eminencia. Y entonces él escribió 2 libros para poder entender los libros que él tradujo, y son todas tablas y tablas y tablas. Por ahí debo tener, después les muestro para que si me recuerdan mañana. Entonces, estamos hablando de un libro de Abhidhamma. Entonces, imagínense para todo el Abhidhamma, ¿no? Entonces, para satisfacer esta necesidad comenzaron a aparecer tal vez tan pronto como a partir del siglo V y hasta finales del siglo XII. O sea, por 7 siglos, ¿no? Manuales cortos o compendios del Abhidhamma. En Birmania, estos son llamados Let Dan, o manuales de dedos pequeños, ¿no? De los cuales hay 9. Sí, hay 9. ¿Cuáles son? O sea, estos son los 9 tratados, ¿no?, que se escribieron desde el siglo V hasta el siglo IX. Bueno, el que nosotros vamos a estudiar es el Abhidhamata Sangaha de Anuruddha, ¿no? Abhidhamata Sangaha. Sangaha significa compendio, resumen. Abhidhamma es el Abhidhamma canónico, Atta significa del significado. Compendio del significado del Abhidhamma, ¿no? Ese es está subrayado porque es el más famoso, ¿no? Y después, el Nama Rupa Paricheda, también Anuruddha lo escribió.
y Paramata Vinichaya, pues, aparentemente es Anuruddha, pero a lo mejor hay alguna duda. Entonces, después está el Abhidhamma Avatara. Abhidhamma Avatara. Avatara significa inmersión en el Abhidhamma. Avatara es inmersión, Abhidhamma es Abhidhamma. Inmersión en el Abhidhamma. Y ese tratado fue compuesto, escrito por un monje Buddhadatta, se llama, que era contemporáneo de Buddhaghosa. Ahora, este compendio yo lo estoy traduciendo ahora. Tiene 23 capítulos. O sea, porque lo empezamos a traducir para el comienzo del curso para ofrecer un material también opcional. Y ya vamos por el capítulo 9. No sé qué. O sea, ahora, este Abhidhamma Avatara es el primer compendio de Abhidhamma. Este monje Buddhadatta era contemporáneo de Buddhaghosa, ¿no? Y este Abhidhamma Avatara no ha sido traducido en ninguna lengua todavía, o sea que en realidad no hay traducción al inglés, solamente por supuesto está traducido al birmano y los países, ¿no? Y es realmente increíble, para mí ha sido un descubrimiento y es un descubrimiento esta traducción. Y bueno, la pregunta que yo me hago es por qué en realidad se escogió este libro en vez del Abhidhamma Avatara. Porque el Abhidhamma Avatara es a lo mejor, no sé, 4 o 5 siglos antes que el Abhidhamma Sangaha. Y es mucho más cercano al Abhidhamma canónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Abhidhamma Avatara, el Buda en los discursos habla de los 5 agregados, ¿no? Pero en los tratados de Abhidhamma, en el Abhidhamma Avatara se introduce por primera vez el concepto de las 4 realidades últimas de la conciencia, de los factores mentales, de la materia y del nirvana. Entonces, el Abhidhamma Avatara introduce ese esquema, ese cuádruple, ¿no? Que en realidad es lo mismo, o sea, que los 5 agregados más el elemento incondicionado, pero para poder estudiar Abhidhamma, el esquema de estas 4 realidades últimas de la conciencia, factores mentales, propiedades materiales y el elemento incondicionado es mucho más manejable, ¿no? Y este monje Buddhadatta es el que introduce este cuádruple criterio de clasificación de las realidades últimas. Entonces, el Abhidhamma Avatara es el primer compendio, ¿no? El Abhidhamma, cuando se... Ese libro, o sea, en realidad no se sabe exactamente bien si es en el siglo VIII al XII. Anuruddha, no obstante, es ultra famoso. Sabemos más de Buddhadatta, que vivió en el siglo V, que de Anuruddha, o sea, exactamente no podemos localizarlo bien en tiempo, Anuruddha. No. Entonces, el Abhidhamma Avatara. Ese también es interesante, ese libro, ¿no? Por ejemplo, el Abhidhamma Avatara, lo que yo le estaba diciendo del origen condicionado de acuerdo a las 24 relaciones, está explicado. Aquí no está explicado eso, ¿no? Claro, entonces lo que yo pienso es lo siguiente: esto es mucho más fácil de aprender, ¿no? Porque es mucho más genérico, ¿no? Pero en cambio el Abhidhamma Avatara va mucho más al fondo, ¿no? Entonces quizás por esa razón, o sea, es más difícil aprender el Abhidhamma Avatara, considerando que esto se lo aprenden de memoria. El Abhidhamma Avatara es a lo mejor 3 veces más largo que el compendio en Pali, ¿no? Entonces, el siguiente es el Rupa Arupa Vibhaga.
Rupa es materia, Arupa es lo inmaterial, ¿no? Vibhaga es clasificación, ¿no? También es Buddhadatta. O sea que Buddhadatta escribió 2 tratados, ¿no? El sexto es el Satya Sankepa. Sankepa significa algo así como exposición, el resumen, sinopsis, Sankepa, de las verdades. Verdades aquí se refiere a la realidad convencional y a la realidad última. Este tratado también es bien interesante porque es el tratado más corto. En Pali son 5 o 6 páginas en verso. Son solamente 5 capítulos, ¿no? Y recientemente hay un monje en Birmania que está haciendo su tesis doctoral y su propuesta de tesis doctoral es hacer una traducción crítica al inglés, que no está traducido tampoco al inglés de Satya Sankepa. Y de hecho hace unos días recibí ahí en este lugar que se llama Academia Edu, ¿no? Ustedes no saben, ustedes conocen ese sitio, ¿no? O sea, de que es maravilloso ahí para toda la gente de budismo que hay ahí, ¿no? Entonces ya él subió su propuesta de disertación de PhD, es una traducción crítica del Satya Sankepa, y entonces estaba leyendo de que tiene un punto muy bueno este tratado, porque lo que él dice es de que para poder realizar, digamos, la enseñanza del Buda, uno tiene que comprender la realidad convencional bien y la realidad última, ¿no? Entonces por eso él explica las 2 realidades en este tratado. De hecho, eso Buddhadatta ya lo dice, pero en otro lado a lo mejor eso no está así. Entonces, por eso que, no obstante se le ha privilegiado a este libro, estos otros tratados no están traducidos, ¿no? Todos están escritos en todos están en Pali. O sea, a las lenguas europeas, el único que está traducido es el Abhidhamma Sangraha. Ninguno de los otros hay traducciones, ¿no? Entonces, todo esto es un campo muy fértil, ¿no? Después el número 7 es el Moja Vichedani. Moja es ignorancia. Vichedani es cortar, ¿no? Por Kasapa. Kema Pakarana, el tratado de la... No, Kema puede significar algo así como la paz. ¿No? Kema, por un tal Kema, se puso el nombre del tratado. Le puso él su propio nombre. No, o sea que a lo mejor Kema significa el nombre del monje, ¿no? Y el otro es el Namachara Dipaka, ¿no? Dipaka es algo así como exposición, ¿no? De la Nama, de la mente. Sadama Jyotipala. Es un birmano. O sea, ese es bien posterior. Entonces son los 9 tratados de Abhidhamma. Entonces, pero claro, se hizo famoso y ya, o sea, es el único que se estudia. Y en el único lugar que se estudia esto es en Birmania. Todo esto viene de Sri Lanka, ¿no? O sea, de que ya se ha perdido en otros lados. Por supuesto de que en Tailandia y en Sri Lanka seguramente hay monjes pero no como se estudia en Birmania. No, entonces son los 9 tratados de dedos cortos, los compendios, digamos, de la vida. Bueno, mañana seguimos. No. Pero bueno. Mencionó la otra vez que la Universidad de Hong Kong es una buena universidad para estudiar muy bueno. budismo. No estudian todo. Abhidhamma. Todo. O sea, ahí en Hong Kong está, por ejemplo, este profesor que le decía Karunadasa y hay otros expertos en Abhidhamma, Sarvastivada, hay un monje que se llama
Ananda Jyoti. O sea que la Universidad de Hong Kong es una de las buenas universidades para estudiar budismo, ¿no? Ahora, pero así como está Hong Kong ahora, yo no sé. Ustedes vieron todo lo que pasa en Hong Kong, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, pero incluso ahí en Hong Kong tienen un sitio de Buddhist Door, no sé si lo han visto. No. Es un sitio global de budismo, incluso tienen en español también, Buddhist Door en español. Entonces hay un doctor en budismo que creo que es de España, que él está encargado del sitio en español en Buddhist Door. Si ustedes ponen Buddhist Door en español, van a ver el sitio y ahí incluso hay un señor de aquí de Mérida que es, yo no sé si es antropólogo y que ha hecho un estudio del budismo en México. ¿Del budismo en México? Sí. Y ahí tiene 2 artículos, ya me olvidé el nombre. Entonces hace el año pasado, yo creo que llamó por teléfono justo el día que teníamos aquí celebrando el Día del Buda y todo. Y entonces habló con Alina, entonces hizo una entrevista. Porque bueno, no solamente nosotros, sino otros grupos. Entonces ha escrito un paper sobre el budismo en México y otro paper sobre en números, un poco estadísticas, ¿no? Y ahí en ese artículo, en ese sitio van a encontrar eso, ¿no? De hecho, este señor lo contactó a Winston, que es el presidente del IEF, que quiere que también escriba un artículo y quiere hacer una entrevista, o sea, y todo eso. Así que y recién empieza, es incipiente esto, yo creo que empezó principio del 2019, este sitio del Buddhist Store, que es la Universidad de Hong Kong. O sea, la Universidad de Hong Kong, bueno, está afiliado con la universidad. Este sitio de Buddhist Store en inglés ya tiene muchos años. Entonces es un sitio así como de todo, de noticias de budismo, todo lo que pasa en el mundo budista, ahí en inglés está, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno que en español empezara, ¿no? A cumplir ese rol, ¿no? Porque es necesario, ¿no? No, es muy bueno. Y aparte, la Universidad de Hong Kong tiene publicados muy buenos libros sobre el budismo de muchas cosas, ¿no? Métanse en el sitio, ¿no? Así que, ¿te quieres estudiar allá? No. Pero preguntaba por el tema del estudio, ¿no? Sí. Del estudio de los... Sí. Yo creo que la Universidad de Hong Kong... ahora, hay universidades ya más especializadas, si uno quiere aprender Theravada, por ejemplo. Por ejemplo, hay universidades en Sri Lanka, en Tailandia, por ejemplo, Mahachulalongkorn es la universidad más importante. Mahidol también hay otra universidad en Tailandia. Y después en Birmania hay 2 o 3 universidades también si uno quiere estudiar Theravada. Entonces que... El Colmax es muy pobre en su producción. Sí, sí. No. Y estaba este profesor Gómez, creo yo, ¿no? Que murió. Que falleció, ¿no? Ahí. Lo que pasa es de que yo creo que el problema del Colmex, el estudio es de África y Asia, ¿no? Entonces, sí, incluye demasiado. o sea, es muy disperso, ¿no? O sea, sí. Hay profesores muy buenos ahí, por ejemplo, el profesor Romer Cornejo, no sé si ustedes lo conocen, él especializado en budismo mahayana, del Sutra del Corazón y todo eso, él es, ¿no? Después está el profesor Benjamín Preciado, ¿no? El Colmex ha traído también a buenos profesores de sánscrito, ¿no? Pero claro, yo lo que pienso es de que tienen un presupuesto
un personal, ¿no? Y tienen que cumplir, digamos, abarcar toda esa área. Imagínense, el budismo es una parte, ¿no? Porque ni siquiera es un departamento de estudios budistas, ¿no? Sí, claro. O sea, si fuera un departamento de estudios budistas, bueno, entonces ya sería más... No, pero esto se abarca de todo, ¿no? Incluye todo Japón, Sí, Sí. sí, Medio Oriente, todo está ahí. sí, entonces... Y es desafortunado, yo creo que en el mundo hispanohablante, a diferencia de, por ejemplo, en los países de habla inglesa, en Alemania también, que no haya universidades que tengan departamentos de estudios budistas, ¿no? Hay por aquí o por allá un profesor, ¿no? que enseña a lo mejor religiones comparadas y todo, o hay profesores que han hecho algunas cosas, pero no hay ninguna universidad ni siquiera en España. Entonces, un poco la razón de fundar el IEF, el Instituto de Estudios Budistas, fue esa, ¿no? O sea, de que llenar ese vacío, ese hueco, ¿no? que hay. Lo que pasa es de que como nosotros funcionamos así, sin fines de lucro y todo eso, no es lo mismo como una universidad como el Colmex o como el UNAM, ¿no? De que tiene, digamos, recursos que le dan y entonces pueden contratar. Claro, nosotros no tenemos eso, pero bueno, yo espero de que si nosotros no lo logramos, bueno, que haya otros que tratan de hacerlo, ¿no? No, porque estamos muy atrás, ¿no? Y hay muchas cosas para hacer, ¿no? en el mundo hispanohablante. Así que bueno.